En este vídeo vamos a presentar ideas básicas sobre el procesamiento de la información digital y sobre conceptos y disciplinas que han surgido los últimos años que abordan el problema de la utilización eficiente de los datos, tratando de sacarles el máximo partido posible. Las cuestiones que vamos a tratar son las siguientes: datos, información, conocimiento y decisiones. ¿Cómo se mide la información? Bits y bytes. Somos ricos en datos, pero pobres en conocimiento. ¿Qué podemos hacer con los datos? Y los conceptos de minería de datos, Big Data y ciencia de datos. Un dato es un símbolo o conjunto de símbolos alfabéticos, numéricos, gráficos, etc., utilizado para representar o describir un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea. Puede describir variables cuantitativas o cualitativas correspondientes a hechos empíricos, sucesos y entidades. Por otra parte, una información es un conjunto de datos organizados de forma adecuada para ser objeto de tratamiento. Una información se puede transmitir o comunicar en forma de mensaje. Un mensaje, o la información en general, a diferencia de los datos o de las percepciones sensoriales, tiene una estructura útil que permite cambiar el estado de conocimiento de un individuo y modificar las sucesivas interacciones del que la posee con su entorno. Los datos e informaciones los utilizamos principalmente bajo las formas de textos o sonidos o imágenes o valores numéricos. Conocimiento es el significado extraído de una información y es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Según la Real Academia Española, en su acepción segunda, conocimiento es sinónimo de entendimiento, inteligencia, razón natural, etc. Por otra parte, la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones en la vida, en diferentes contextos. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial. Los cuatro conceptos descritos, es decir, datos, información, conocimiento y decisiones, tienen distintos volúmenes de ocupación en nuestros sistemas digitales y su valor está más o menos oculto. Así, los datos son más voluminosos y su valor está implícito, mientras que el conocimiento y las decisiones ocupan menos espacio y tienen un valor explícito, directamente utilizable por los usuarios. En cierta medida, cada nivel representa la sinopsis, resumen o destilación del nivel inmediatamente inferior. Como ejemplo de las ideas anteriormente expuestas, podemos considerar un electrocardiograma. Digitalmente, el electrocardiograma se almacena como una serie de números o datos aislados. El conjunto de muestras ordenadas y adecuadamente espaciadas contiene información, pero a mí no me aporta ningún conocimiento, ya que no soy un experto. A un experto sí le aportará conocimiento, ya que puede extraer su significado, reconocer si hay o no algún síntoma. Y por último, el experto puede decidir un tratamiento, es decir, tomar una decisión. La práctica totalidad de los dispositivos actuales para procesamiento automático de la información, es decir, computadores, dispositivos de comunicaciones, teléfonos móviles, televisión, etc., son sistemas digitales. Un sistema digital almacena, transfiere y procesa la información en un código binario, es decir, utilizando dos símbolos que frecuentemente se representan por 0 y 1. Conviene indicar que aquí los ceros y unos no son números, sino símbolos que representan uno entre dos estados posibles y dependiendo del soporte de información pueden representar, por ejemplo, un nivel de tensión eléctrica, un valor de corriente, un estado de magnetización norte o sur, por ejemplo,
o un estado de luz, presencia o ausencia de luz. El bit es la unidad más elemental o capacidad mínima de información y es una posición o variable que toma el valor 0 o 1. Byte en la actualidad se considera sinónimo de grupo de 8 bits. Históricamente, el byte se definía como el número de bits necesarios para almacenar un carácter. Vamos a ver algunos ejemplos de capacidades de información. Como el bit y el byte son unidades muy pequeñas y como se realiza en distintos ámbitos de la física, utilizamos múltiplos para medidas de capacidades de información. Así utilizamos el kilo, que en los sistemas binarios es 2 elevado a 10, el mega 2 elevado a 20, el giga 2 elevado a 30, el tera 2 elevado a 40, el peta 2 elevado a 50, etc. Sin embargo, en física el kilo es 1000, es decir, 10 elevado a 3, el mega 1 millón, es decir, 10 elevado a 6, giga 1000 millones, es decir, 10 elevado a 9, etc. Como 2 elevado a 10 es 1024, podemos aproximar los múltiplos binarios por los múltiplos decimales. En realidad, los múltiplos binarios son un 2,4% superiores a los múltiplos que se utilizan habitualmente en física. Tengo almacenados en mi PC distintos archivos y voy a mostrar su capacidad para que tengan una idea. Por ejemplo, tengo almacenada la poesía Margarita Stalin de la Mar de Rubén Darío, que me ocupa 416 palabras y dentro de mi ordenador ocupa una capacidad de 15 kilobytes. También tengo una carta de una página, pero que contiene dos imágenes, una del membrete y otra de un sello. En total me ocupa 70 kilobytes. También tengo almacenada una versión simplificada del Quijote que ocupa 420 páginas. En mi disco ocupa 1 megabyte de capacidad. Por otra parte, tengo un archivo de audio que ocupa 4 minutos y 54 segundos, que es el Romance Cantabile de Beethoven, y que me ocupa en mi disco 5 megabytes. Una película con La muerte en los talones que dura 2 horas 16 minutos y en mi ordenador me ocupa 1,07 gigabytes. Para dar una idea de capacidades mayores, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en un año genera un total de 30 petabytes. Nuestro universo se desenvuelve alrededor de los datos. Tenemos datos de tipos científicos, como bases de datos de astronomía, genómica, datos medioambientales, datos de transporte, etc. En ciencias sociales y humanidades tenemos, por ejemplo, libros digitalizados, documentos históricos, datos sociales, etc. En empresas y comercio podemos tener datos relacionados con ventas de corporaciones, transacciones de mercado, censos, tráfico de aerolíneas, etc. En entretenimiento y ocio podemos tener imágenes, películas, archivos MP3, videojuegos, etc. En medicina tenemos datos de pacientes, datos de escáner, radiografías y así sucesivamente. En industria y energía podemos disponer de grandes cantidades de datos obtenidos de sensores. En Internet de las cosas, determinadas aplicaciones tienen miles e incluso pueden llegar a tener millones de sensores que están continuamente produciendo nuevos datos. ¿Qué capacidad de información almacenamos y transmitimos? Hay un estudio de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, publicado en la revista Science en 2010. Según este estudio, en 2007 la humanidad fue capaz de almacenar en total 295 exabytes y la capacidad de almacenamiento de información se duplica aproximadamente cada 3 años. Diversas organizaciones y expertos estiman que para el 2020 el almacén digital de la humanidad llegará a 35 zettabytes. Pero para dar una idea de la gran capacidad de información que almacenamos y transmitimos, voy a considerar un ejemplo. Supongamos que disponemos de una unidad de disco para un ordenador de sobremesa de los de mayor capacidad que hay en la actualidad, que es un Seagate de 4 terabytes de capacidad. Esta unidad tiene unas dimensiones de 11,7 por 8 por 2,1 centímetros, 2,1 centímetros de alto. Si tuviésemos que almacenar
un zettabyte de información en estas unidades de disco, necesitaríamos 288.435.456 unidades de este tipo. Puestos uno encima de otro, tendrían una altura de 5.396 kilómetros. Y si tuviésemos que almacenar 72 zettabytes, que es la cantidad prevista para el año 2003, superponiendo uno encima de otro estos discos, llegaríamos a la Luna, ya que tendríamos una altura de 384.000 kilómetros. Sobre la situación actual, podemos afirmar categóricamente que somos ricos en datos, pero pobres en conocimiento. En efecto, existen ingentes cantidades de datos almacenados que están infrautilizados. El progreso y la innovación ya no se ven obstaculizados por la capacidad de recopilar y almacenar datos, sino por la capacidad de gestionar, analizar, sintetizar, visualizar y descubrir el conocimiento implícito de ellos, recopilados de manera oportuna y en una forma escalable. ¿Qué podemos hacer con los datos? Pues podemos hacer operaciones rutinarias del día a día, operaciones descriptivas que tratan de explicar y dar a conocer los datos existentes, y operaciones predictivas que tratan de hacer previsiones que faciliten la toma de decisiones. Las operaciones básicas son las operaciones que en la actualidad ya se realizan rutinariamente siempre que accedemos a la información digital. Entre ellas se encuentran introducir, almacenar y controlar los datos, y las operaciones que se realizan en bases de datos convencionales, como es crear, borrar, modificar registros de información, realización de consultas, etc. Las operaciones básicas hacen posible la existencia de transacciones. Ejemplos de transacciones son, por ejemplo, comprar un billete o entrada a través de la web, pagar con una tarjeta de crédito, realizar una consulta en un cajero bancario, etc. Después de las operaciones básicas tenemos las operaciones descriptivas. Entre ellas se encuentran agrupar, que tratan de detectar datos que tienen valores o características similares y segmentarlos en grupos o clases representativas. Identificar reglas de asociación, que consiste en encontrar relaciones interesantes entre variables. Por ejemplo, relacionar unas compras con otras realizadas en Internet. Descubrir secuencias de patrones, sintetizar o resumir conjuntos o bases de datos masivos para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo, generando informes multidimensionales, utilizando herramientas de visualización, etcétera, que sinteticen la información relevante y sus relaciones. Como ejemplo de operación descriptiva de síntesis, aquí muestro una figura generada automáticamente por una aplicación denominada Gephi, especializada en la visualización de resultados. La figura corresponde al procesamiento de datos obtenidos a partir de las comunicaciones de usuarios a través de redes sociales. Automáticamente el programa de visualización diferencia con distintos colores las 4 redes sociales o agrupaciones encontradas, y habitualmente el grosor de las líneas que enlazan un usuario con otro depende de la frecuencia de conexión entre ellos. Hemos visto las operaciones básicas y descriptivas, pero también existen operaciones predictivas. Entre ellas se encuentran clasificar o segmentar, por ejemplo, tipologías de clientes, preferencias de los usuarios, etc. Estimar relaciones entre parámetros, detectar desviaciones o anomalías, detección de acciones fraudulentas, detección de accidentes, etc. Identificar series temporales, lo que nos permite realizar pronósticos sobre nuevos datos o tendencias. A continuación, vamos a enumerar ejemplos de aplicaciones de procesamiento de alto nivel de datos en distintos ámbitos. En el ámbito de la salud, utilizando técnicas de procesamiento de alto nivel, podemos realizar la identificación de terapias para diferentes enfermedades, estudio de factores de riesgo en distintas patologías, segmentación de pacientes en grupos afines, gestión hospitalaria y planificación temporal de salas, urgencias, etc.,
recomendación priorizada de fármacos para una misma patología, estudios en genética, etc. En el ámbito de los procesos de la producción tenemos detección precisa de productos defectuosos, localización precoz de defectos, identificación de causas de fallos, optimización del rendimiento del proceso de producción de forma adaptativa, mantenimiento predictivo de máquinas y herramientas, etc. En relación con el comercio, podemos determinar perfiles de transacciones con tarjetas de crédito, tarjetas de descuentos, quejas de clientes, estilos públicos de vida, comentarios en redes sociales. También podemos encontrar agrupaciones que identifiquen un modelo de cliente con características comunes, intereses comunes, nivel de ingresos, hábitos de gastos, para realizar un marketing personalizado. Efectuar predicciones de mercado basadas en asociaciones entre ventas de producto e información diversa. Establecer perfiles de cliente identificando qué tipo de cliente compra qué productos para identificar factores que retengan a los clientes y atraigan a nuevos. Identificar clientes fieles así como fugas de clientes, ayudar a los clientes de un supermercado a encontrar los productos que estén buscando, por ejemplo, en compras online en un supermercado, sugerir o recomendar a los clientes productos que puedan ser de su interés particular, etc. Dentro del ámbito de la banca y seguro podemos citar la detección de patrones de uso fraudulento, el estudio de concesiones de créditos o tarjetas, la determinación del gasto en tarjetas de crédito por grupos de personas, identificar reglas de comportamiento del mercado de valores a partir de datos históricos, predicción de clientes propensos a suscribir nuevas pólizas de seguros, identificar grupos o patrones de riesgos para la concesión de seguros, identificar tendencias de comportamiento fraudulento en cobros de accidentes de seguros, etc. La web es el almacén de información más grande y diverso de los existentes. Existen gran cantidad de datos de los que extraer información útil. Con la web 2.0 se está incrementando la cantidad de información disponible en la nube. Se pueden realizar análisis de comportamiento y perfiles de usuarios, la potenciación de ventas cruzadas, la generación de respuestas agrupadas según el tipo de contenido, recuperación de información en general, detección semántica, identificación automática de datos complejos y análisis de grupos en redes sociales, etc. En informática se suelen considerar distintos niveles de organización de los datos. Estos niveles los podríamos establecer de la siguiente forma. Primero, sistema operativo. En este nivel se introducen e implementan los conceptos de archivo y directorio. En el nivel de bases de datos tenemos la gestión de datos día a día y el procesamiento de transacciones en línea. Normalmente se utilizan dos dimensiones para cada hecho, como puede ser tipo y localización, cliente y producto, etc. Un tercer nivel de organización es el de sistema de información, que se refiere al conjunto de elementos, datos, informaciones, personas, técnicas, recursos materiales, etc., orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo concreto. En el cuarto nivel tenemos lo que se denomina almacén de datos, que contiene, además de datos actuales, datos históricos y permite hacer un procesamiento analítico en línea. Se incluye sobre las bases de datos una nueva dimensión que es el tiempo. Un nivel superior de organización, el quinto, es la minería de datos, que permite la extracción de patrones de información a partir de grandes cantidades de datos. Pero veamos con más detalle este último nivel de organización. La minería de datos es el proceso de extracción de patrones de información implícitos, no triviales, desconocidos y potencialmente útiles a partir de grandes cantidades de datos. Existe una cantidad ingente de datos y se pretende extraer conocimiento de esos datos distinguiéndolo de la información irrelevante. El término de minería se utiliza porque la gran cantidad de datos puede considerarse como si fuese una mina y pretendemos minar, es decir, extraer de ella la mena, que en el caso de la minería de datos sería el conocimiento.
distinguiéndola de la información irrelevante, que en nuestro símil sería la minería de datos. También se la conoce con otros nombres como descubrimiento de conocimiento en bases de datos o CADD, extracción de conocimiento, análisis inteligente de datos o análisis inteligente de patrones. Otro concepto de gran actualidad es el de Big Data. Se refiere a datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren nuevas arquitecturas hardware, técnicas, algoritmos y análisis para gestionar y extraer valor y conocimiento implícitos en ellos. Usualmente se caracteriza por las 5 V's: volumen, en cuanto hay una cantidad ingente de datos; velocidad de generación de nuevos datos; variedad en cuanto a las tipologías y formatos con calidades diferentes; veracidad, ya que se trata de detectar y controlar la fiabilidad de los datos; y valor, porque trata de mejorar la compresión y toma de decisiones, siendo de gran utilidad para la humanidad. ¿Cuáles son los objetivos de Big Data? Big Data trata de mejorar los computadores, los algoritmos y los sistemas de gestión de almacenamiento para manejar eficientemente cantidades exorbitantes de datos. Se están desarrollando nuevos algoritmos y plataformas para conseguir estos objetivos. En la imagen tienen una dirección URL que contiene un compendio de plataformas, algoritmos y herramientas en general de software libre para Big Data. Big Data se utiliza para poder afrontar de forma eficiente ese gran volumen de datos heterogéneos, y los algoritmos tanto de minería de datos como de aprendizaje automático pretenden realizar predicciones, clasificaciones y recomendaciones, reconocer patrones o coincidencias para descubrir comportamientos o detectar anomalías. El último concepto que vamos a introducir es el de ciencia de datos. La ciencia de datos es la disciplina que se centra en la extracción de conocimiento a partir de los datos. Es el ámbito de conocimiento que engloba las habilidades asociadas al procesamiento de datos. Es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sean estructurados o no estructurados. Propugna avances tanto en el campo de la ingeniería de computadores, en los centros de datos, arquitecturas distribuidas, máquinas de bases de datos, como en el de análisis de datos, estadística, minería de datos, aprendizaje automático y analítica predictiva. La ciencia de datos está proyectada para poder trabajar con datos incompletos, procesar datos que suelen estar desordenados o no estructurados, analizar los datos para detectar la información que contienen y extraer conocimiento implícito, gestionar y procesar grandes cantidades de datos inabordables de administrar con técnicas convencionales e impulsar decisiones sobre operaciones y productos. En ciencia de datos, con frecuencia se sigue el siguiente proceso para el descubrimiento de conocimiento. Primero tenemos el almacenamiento y administración de la información. En segundo lugar, se encuentra la selección o identificación del objetivo, que trata de determinar el tipo de conocimiento que se trata de extraer. En tercer lugar, tenemos el preprocesamiento de datos, que trata de limpiar, completar, ordenar y reducir los datos con objeto de obtener calidad para etapas posteriores. La siguiente etapa consiste en la transformación de datos, es decir, proyectar los datos brutos en unas estructuras y formatos adecuados a los objetos establecidos. La siguiente etapa es la minería de datos, que, como he comentado anteriormente, consiste en la extracción de patrones de conocimiento a partir de los datos estructurados. Y por último, está la etapa de interpretación, evaluación y presentación de resultados por medio de tablas, gráficas o imágenes de la forma más útil y cómoda para los usuarios finales. En definitiva, se trata de poner en valor los resultados y conocimientos obtenidos. La ciencia de datos es interdisciplinar. Por una parte tenemos la informática, por otra parte la estadística y matemáticas,
Y por último, el dominio del conocimiento en donde se aplica. Así, por ejemplo, si aplicamos la ciencia de datos en un entorno empresarial, los especialistas en ciencia de datos deberán conocer con cierto detalle el mundo empresarial. En la actualidad hay una gran demanda de puestos de trabajo. Así, en muchas plataformas de empleo se considera como el tercer tipo de empleo de nivel superior solicitado. Y también muchos especialistas en el mundo laboral la consideran como una de las profesiones más atractivas del siglo XXI. No quiero concluir este vídeo sin citar algunos de los principales problemas que se presentan con los datos, algunos de tipo ético y jurídico. Así, es muy importante y se dedican grandes esfuerzos a mantener la confidencialidad de la información, a respetar los derechos de la propiedad, a prever el uso fraudulento o delictivo por intrusos y a mejorar la seguridad para evitar pérdidas por averías. También existe una gran preocupación por la conservación de los datos a lo largo del tiempo, ya que los soportes de información magnéticos, eléctricos u ópticos actuales no son perdurables en el tiempo, deteriorándose o destruyéndose la información que almacenan. Hay grupos de trabajos dedicados a estudiar este problema. Incluso se está tratando de la posibilidad de tener réplicas de los datos más relevantes del mundo en zonas gélidas donde la conservación sería más fácil. Como conclusiones podemos afirmar que estamos en la década de los datos y de ahí vendrá la revolución. Somos muy ricos en datos, pero pobres en conocimiento. La ciencia de datos se ha convertido en un pilar fundamental sobre el cual se desarrollan los nuevos avances científicos, tecnológicos, sociales, educativos y de la salud. En definitiva, la ciencia de datos está cambiando nuestro mundo en ámbitos muy diversos. Deseo que esta presentación la hayan encontrado entretenida e instructiva. Muchas gracias por su atención.